Ok, vamos a descansar un poco de Tesalonicenses para cambiar un tema que está relacionado con lo que mi hermano Luis Cota leyó. Pero es un sermón que hace 2 años prediqué aquí. Que prediqué aquí, pero se relaciona con lo que está sucediendo y algo que me trae con conflicto personal. Entonces, es Primera de Pedro, tal vez algunos se acuerdan, algunos no les tocó, y es sobre el capítulo 5. Es el capítulo 5, versículos 5 al 7. Son 2 versículos nada más. Ahorita los vamos a leer. Nada más te voy a dar un contexto de Primera de Pedro. Un contexto muy breve te voy a dar. Primera de Pedro fue escrito poquito antes o poquito después del gran incendio de Roma. Por si has leído algo de historia o en la escuela te lo enseñaron, fue en ese tiempo. Ese incendio fue en toda la ciudad, fue enorme. No vas hecho a volar la imaginación. ¿Y qué tiene que ver un incendio? Hecho a volar la imaginación. Los romanos perdieron casas, negocios, familiares, ¿sí? sus riquezas, algunos, sus templos, de manera que pensaron que sus dioses les habían fallado. Eso les da una caída espiritual, ¿sí me entiendes? Un desplome moral y espiritual. Nomás sígueme. Muchos creyeron y apuntaron el dedo al emperador Nerón, famosísimo en la historia, un tremendo personaje, en el sentido de la maldad, ¿verdad? Y este emperador bien inteligente dice, pues ¿sabes qué? Tengo que agarrar un chivo expiatorio, es decir, ¿a quién la puso? Y dijo, pues a los cristianos ya lo odian, ya les cae mal, fueron ellos. Entonces todo Roma dijo, fueron ellos. ¿Y qué crees que pasó? Pues todos los romanos, de por sí ya odiaban a los cristianos, se fueron contra ellos. ¿Y qué quiere decir cuando se van contra ellos? Persecución, matanzas, quitando las casas, quitando las propiedades, te queman tu cosecha, te roban tu ganado, secuestran a tus hijos. ¿Sí? ¿Me sigues a dónde voy? Y entonces Pedro les escribe esta carta en medio de esa situación. ¿Entiendes? Entonces, esos cristianos perdieron sus seres queridos, negocios, terrenos, casas, animales, quedaron a la deriva económicamente hablando, moralmente devastados. Fue una gran tribulación la que tuvieron ellos. Y eso nos queda como enseñanza y ejemplo a nosotros, por la situación que estamos pasando ahorita. ¿Sí? Muchos están muy afectados por la pandemia, algunos moralmente. Aparece que hay muchos matrimonios que se están separando porque no aguantan tanto tiempo estar juntos. Fíjate nomás qué problemón, ¿no? Otros, según ahí, ya inventaron una nueva enfermedad, no sé cómo, no recuerdo el nombre, pero te sucede por estar tanto tiempo encerrado y pensando en la pandemia. Entonces, pobrecita la gente, no se está enfermando. Se ocupan muchos psiquiatras y psicólogos. Están equivocados, pero bueno. Otro les ha perjudicado de muchas maneras. Entonces, hermano Luis leyó Corintios 11:28, es un pasaje de Pablo, que dice, además de otras cosas, o sea, hay muchos problemas, tengo muchas cosas que hacer, dice Pablo, pero lo que sobre mí se agolpa, o sea, me cae encima, es la preocupación por las iglesias. Y así estoy hoy. Yo antes de la pandemia estaba bien preocupado por usted. Pregúntenle en la junta, los que van a la junta. Tengo un rato preocupado por usted. Bueno, empezó la pandemia y platicamos Brian y yo, hoy, ¿cómo la ves? Mira, me dice, yo estoy de acuerdo con él, los que están firmes van a salir victoriosos, se van a ser más maduros y más fuertes, pero los que están débiles, pues los va a agarrar y, no sé, unos se van a enfriar, otros se van a alejar y otros van a caer en pecado. Y dicho y hecho, este es el 4º domingo que abrimos. Entonces, pues yo he estado observando, he ido a visitar a algunos y la respuesta no es positiva. No ha sido positiva desde mi punto de vista. ¿Sí? Entonces, yo estoy muy preocupado por lo que he visto. A veces las pruebas sacan a relucir quién eres verdaderamente, lo que hay.
Y a veces lo que vemos no es bueno. ¿Sí? Entonces, este pasaje que te lo escribió Pedro, no les dijo, oh, pobrecitos, pues ¿saben qué? Defiéndanse, no se dejen de los romanos, ¿no? ¿Qué consejo les dio Pedro? ¿Qué consejo les dio Pedro? No dieron el caso de Dios. Siempre culpando a los romanos. Entonces, ¿sabes qué es lo que hizo Pedro? Primero, se dirigió al liderazgo. ¿Sabes qué? Estimado Brian, estimado Antonio, ¿están en esa prueba ahí? Ok, ahí te va. Primero, ahí en el punto 2, nos exhorta. Punto 2, apacienta, pastorea a los rebaños. ¿Cómo? Con el deseo correcto, con el motivo correcto y con la actitud correcta. Punto. ¿Sí? Y ahora vamos a donde yo quiero. Se va a 1 Pedro 5, 5, 7. Acompáñame. Vamos a leerlo. 1 Pedro 5, 5, 7. Dije 2 versículos, son 3. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa es la exhortación que da Pedro para la iglesia en general. ¿Qué está haciendo Pedro ahí? Está siendo muy poco sensible. Mira, o sea, básicamente lo puse, tengo 4 meses que no estoy aquí prácticamente, ¿no? En realidad, apenas se ve, pero ahí están bien. Eso es lo que vamos a ver, un punto con 3 subpuntos. La idea es fortalecer la iglesia. ¿Sí? Dice Pedro, ustedes tienen que fortalecer la iglesia. Ya le di el mandato a los pastores. Ahora, como congregación en general, tienen que fortalecer la iglesia todos. ¿Cómo? Siendo una iglesia humilde. Ya van a empezar con lo mismo. ¿Cómo voy a ser humilde? Haciendo ustedes pasos. Sometiéndose al liderazgo, sometiéndose unos a otros y sometiéndose al Señor. Así de fácil. Volviendo a lo básico. Pero es lo que Pedro dice. Y la prueba de ellos no se compara con esto. Esto es rosa, sinceramente. Yo sé que alguno va a decir, ay, qué insensible, tú no perdiste un familiar. Ok. Tony acaba de perder el trabajo a consecuencia de la pandemia. Hay unas personas aquí que perdieron familiares a causa del COVID. Entiendo lo difícil de su situación, pero aquello fue más grave. Y les da el mismo consejo. Entonces esto a mí me tiene que servir. Claro, si me agarro de eso, ¿verdad? Entonces, vámonos rápidamente al primer punto, pero vamos a orar. ¿Sí? Señor Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias que nos permites compartir estas verdades, gracias por este consejo que Pedro nos ha dejado. Permite que la palabra penetre en lo hondo de nuestro ser, alma, corazón, espíritu, mente, Señor, y que podamos salir el día de hoy, por el poder del Espíritu Santo y de la palabra, transformados, avivados, Señor. Que estas situaciones no debiliten a la iglesia, sino todo lo contrario, que la fortalezcan, Padre. Le damos gracias, Señor. Amén. Entonces, para ser una iglesia humilde, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar o cómo podemos distinguirnos por ser humildes? Primero, a lo mejor, ¿qué es ser humilde? Para ahora ahí tenemos diferentes opiniones. Para empezar a hablar de este tema, vamos. No se los voy a explicar todavía más adelante, pero más te voy a decir, lo que no es, mucha gente cree, ay, el hermano es bien humilde, porque mira cómo vive, tiene casita de cartón. Eso no es ser humilde, eso es de bajos recursos. No que la gente usa esos términos y los empieza a usar y todo el mundo cree que así es, ¿no? Eso no es ser humilde. Ay, mira, el pastor Antonio se cree mucho porque se pone corbata para predicar. Mira el hermano, va con tenis, sí es bien humilde. No, tampoco eso es ser humilde. ¿No? ¿Cuál hermano por saludón? No sabemos, ¿no? Dice, otro es que nunca levanta la voz. Él siempre habla bien suavecito, es bien humilde. No, porque los que levantamos la voz somos arrogantes, orgullosos, no tiene nada que ver eso. ¿Me explico? No tiene nada que ver el tono de voz. A lo mejor la persona tiene carácter chiquito, por eso habla así. Sí, carácter débil, pues para que me entiendas. Otro, mira, no se pelea con nadie. Bueno, a lo mejor el hermano tiene un problema de cobardía. ¿Sí? Si yo voy en la calle y alguien se atreve y golpea a mi esposa, te aseguro que con 3 policías no me van a quitar encima de él. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo.
Pedro da 3 indicadores. Sí, no voy a entender a mi esposa porque soy bien humilde y soy cristiano. No voy a dejar que la golpee de novio, ¿no? Por lo que pelaron los ojos ahí que le dijeron, ay hermano, el pastor va a golpear al sujeto. Punto 1, yo lo puse. Entonces, para ser una iglesia humilde, lo primero que tenemos que hacer todos es sujetarnos al liderazgo. ¿Está bien dicho? No, liderazgo bíblico. Qué claro y específico, ¿te fijas? Liderazgo bíblico. ¿De dónde sale eso? La primera frase del versículo 5. ¿No? Para lo que dicen, ay, es positivo, no es positivo. ¿De dónde sale? Versículo 5. Igualmente, jóvenes, y ve la frase, está sujeto a los ancianos. Y los ancianos ahí no son los viejitos, son los pastores. ¿Sí? Estar sujeto a los ancianos es un mandato. Ese es el primer punto para yo empezar a ser humilde. Fíjate lo que tiene que ver. Y la expresión igualmente, acuérdate que estaba hablando del grupo de los pastores, ahora igualmente, así como le estoy hablando a ellos, ahora me voy con ustedes, le dice, pero eso es lo que quiere decir igualmente, ¿no? Entonces es un cambio de enfoque del grupo, ¿verdad? Entonces, como los pastores estamos obligados a someternos al Señor, la congregación tiene la obligación, y bien dicho, de someterse al liderazgo bíblico. ¿Sí? Ahora, ¿verías cómo empieza la frase? ¿Por qué dice jóvenes? ¿Por qué no dice viejitos? ¿Por qué no dice niños, mujeres, jóvenes? ¿Por qué mencionaría jóvenes? Pedro no da la respuesta, así que yo me voy a meter mi cuchara. ¿Por qué crees que darán jóvenes? El libro de Proverbios, ¿cómo empieza? Creo que los primeros 5 capítulos, jóvenes, 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 jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso el Espíritu Santo? ¿Por qué crees? Ahorita me van a odiar con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? El joven normalmente es rebelde de corazón. Es la verdad. Yo fui joven. Mi padre me platicó cuando él era joven y las tonterías que hizo. Y yo lo superé. ¿Qué me advirtió? ¿Y qué hice yo? Por mi necedad. Ay, estás viejo, tú no sabes. Peor salí yo. Tuve un hijo joven, 3 hijos jóvenes. ¿Qué crees que hicieron? Necedades. Pero bueno. Entonces el joven es rebelde de corazón. Él se cree autosuficiente. ¿Qué hace? Le hace el consejo y normalmente sale por acá. Casi siempre. Casi siempre. ¿Sí? Me acuerdo que a mí me hablaban de joven, levantaba luego la mirada y yo. O sea, arrogante. No recibí el consejo. Muchos jóvenes, yo he estado con ellos y les estoy dando consejo y empiezan. ¿Cómo se va a caer este viejo? Casi me están diciendo esto. O sea, no lo están recibiendo el consejo. Pero bueno, el joven cree que sabe más que los adultos que han vivido más. Porque normalmente, especialmente los jóvenes de hoy, tienen mucha información, pero no tienen sabiduría. No es lo mismo. Son muy inteligentes, pero no tienen sabiduría. Son 2 cosas diferentes. ¿Sí? En antaño, tiempos desde mi época hacia atrás, los ancianos, los señores de mayor edad, eran reverenciados. Eran reverenciados. A mí me enseñaron a respetar a mis mayores. Y yo siempre me dirigí de usted nada más como un síntoma de respeto. Y siempre me dijeron, cállate porque el adulto está hablando. Es un síntoma de respeto. No te digo que tiene que ser así, pero era bueno. El día de hoy, la mayoría de los jóvenes son irrespetuosos. Tú llamas la atención a un joven de la calle, wow, vas a ver cómo se te pone. Bueno, cómo te pone más bien, ¿verdad? Era un honor llegar a viejo antes. En antaño, era un honor, ahora no. Está bien viejo, hermano. Ahora te ven como un defecto. No, ya 50. Ya está viejo. Lo ven como algo malo los jóvenes. Ahora ven como, híjole, qué flojera cuando lleguemos a esa edad. No han entendido. Por su necedad. Por eso se dirige Pedro a ellos. ¿Verdad? Es más, el problema es que esos jóvenes han influenciado a los viejos como yo. Y ahora a los viejos como yo les da vergüenza envejecer. Muchos le dicen la edad. Porque es mala educación preguntarle la edad a una mujer. Mi esposa tiene 55 años. A lo mejor aparenta más, pero no tiene 55. Presume la edad, ojalá Dios le dé más años de vida. Pero es que se no así la edad. Oye, me dio usted. Entonces, ¿para qué das gracia por un año más de vida? No lo vas a decir. ¿Verdad? Entonces,
Normalmente, los jóvenes, estoy hablando en términos generales, no estoy diciendo todos los jóvenes, batallan para sujetarse al liderazgo. Ese es el problema. Batallan para sujetarse a los pastores. Ese es el gran problema. Y mira, no es que el pastor Brian dice algo y lo pone. No son agresivos. Y no estoy hablando específicamente de estos jóvenes de aquí. Simple y sencillamente no obedecen. Esa es una clara respuesta de desobediencia, de rebeldía. No se están sometiendo, ¿verdad? Por ejemplo, un pastor le advierte a los jóvenes, aconseja qué pareja le conviene y cuál no. Normalmente los jóvenes se aferran. ¿Cómo no? Sí, yo he orado, ese es. Bueno, ¿qué carrera no estudiar? Hay una ahí nos tenemos que meter. Sugerir, no ordenar. ¿Qué trabajo no tomar? ¿Qué lugares no visitar? ¿Qué asociaciones con personas no deben de tener? Entonces, en la medida como responden, es el sometimiento. Por algo lo estamos diciendo. Tenemos más experiencia, más sabiduría. A lo mejor no somos tan inteligentes como ellos. No tenemos tantos estudios como ellos. Pero tenemos más experiencia, más conocimiento de la palabra y conocemos la naturaleza humana, que es una de las ventajas que se le da normalmente a los pastores. ¿Sí? Entonces, los jóvenes mostrarán sumisión al acatar las indicaciones. ¿Te fijaste lo que dije? Al modo de acatar las indicaciones. Normalmente no acatan. Normalmente. Yo soy bien triste. Algunos jóvenes, cuando uno se acerca para tener un contacto, una cercanía mayor como liderazgo, omiten información. De repente ponen una barrera y te contestan sí, no, para que tú no entres y no averigües más y puedas exhortarlos, porque ellos quieren, no quiero que entres en mi vida, esta es mi burbuja. Es una clara indicación, no me someto. Entonces no te dejo entrar, ¿verdad? Y no nomás los jóvenes, ¿no? Esto va para todos, ¿verdad? Entonces, lo que hace más difícil la tarea que se nos dio al principio, viene lo que puse ahorita, pastorear, apacentar. No podemos. Si no nos dejan entrar a su vida, no podemos pastorear. Y sucede lo que sucede. Me acuerdo hace muchos años, platiqué con un hermano ya maduro en el Señor, que él creció desde chiquito en la casa pastoral. Dice que creció con todos los jóvenes. Y de muchos jóvenes, él era el único que era. Todos los demás se fueron al mundo. Te aseguro que todos esos jóvenes fueron exhortados y aconsejados. Normalmente, en la juventud es donde. Recuerdo mucho a mi hija, Alison, cuando se fue a vivir a Monterrey sola. La hermana Daniela le dijo, ahora sí vas a vivir tu propia fe, ahí se va a saber. Ahorita vienes aquí a la iglesia porque te traen tus papás y todo eso, tiene toda la razón. Pero ahora solita ella va a mostrar si realmente la fidelidad o no al Señor, ¿verdad? Si realmente hay fruto de los consejos que se le dieron de aquí a los adultos, ¿verdad? Entonces, muchas veces estos jóvenes y algunos adultos evitan una vida de compañerismo. No me involucro tanto. ¿Para qué? Para que no se enteren de cómo estoy viviendo, de lo que estoy haciendo y cómo pienso. Entonces hay una barrera ahí que impide pastorear. Es parte de la estrategia de Satanás. Y es como la iglesia todo lo contrario. ¿Qué dije? Fortalecer. Eso la debilita. De repente ni nos conocemos. Porque nomás nos vemos aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya se fueron los hermanos, ya se fueron. Wow, 3 meses sin verlos y mira. Wow, qué hambre tenían. Sí. Ahora, dices, pero es para los jóvenes. No, es lo que dice aquí a ver si se alcanza a ver, el autor de Hebreos. Obedeced a vuestros pastores. ¿Qué crees que está en plural? Vuestros pastores. No dice el pastor, pastores. Y es un mandato, obedecer. ¿Y qué dice? Y sujetados. Es lo mismo. Te da una razón. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. El hermano Brian sale próxima semana de viaje, va a estar un tiempo, y hace poco hablé con él y él abrió su corazón y me dice, ¿sabes qué? Quisiera volver a hacer un viaje intermedio y regresar porque hace mucho tiempo separado de los hermanos. Porque él tiene un vela por las almas. ¿Me explico? Como quienes han de dar cuenta, claro que vamos a dar cuenta. El Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con esos jóvenes? No, pues no dejaron entrar en su vida.
Pues no, iba a su casa y no me abrían, no me contestaban el WhatsApp, ¿no? Por eso dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose como lo estoy haciendo ahorita yo. Entonces, en 1 Pedro 5:5, el mandato es: estad sujetos, todos. Todos los hermanos tienen que sujetarse a su liderazgo bíblico. Es una orden, es un imperativo. Y cuando Dios dice, hagan esto, ¿qué espera Él? Que se haga, que se obedezca, así de fácil, ¿sí? Esa palabra, de sujetarse, es un término militar, es como alinearse bajo rango, como los soldados se ponen a las órdenes de su capitán, por decirlo de una manera. No es algo humillante, ¿me explico? Es un término más. Es colocarse voluntariamente y respetuosa bajo el liderazgo. Eso es. ¿Me siguen? Entonces, mira, si una iglesia no se somete a su liderazgo, primero, para que veas, puedes tener paz en tu corazón. No estás glorificando a Dios. Así facilito te lo pongo. Tú puedes venir muy contento, cantar los cantos, tomar anotaciones de sermón y irte a tu casa. Si tú no te estás sometiendo al liderazgo, no glorificas a Dios. Un rebaño no sumiso dificulta el ministerio y pierde la oportunidad de ser pastoreado y ayudado a santificarte. Genera división y será débil ante los ataques externos del mundo, de Satanás, lo que tú quieras. Y es una clara rebelión contra Dios. ¿Sí? Fíjate esto, Pablo aquí también. Aquí. Fíjate, ruego. Imagínate, Pablo tiene tantas cosas que hablar, pero dice, ¿saben qué, hermano? Le ruego. ¿Por qué le ruega? Porque es tan esencial, es tan importante eso. Reconoce a los que trabajan ustedes y presiden, los dirigen. ¿Quién está hablando? Y los amonestan. Ya me cayó gordo, hermano. Los pastores están hablando. Si tú no te sometes, no lo estás reconociendo. Dice, y que los tengas en mucha estima. ¿Por qué? ¿Porque es simpático? No. Por lo que hacen. Porque Él está velando por mi alma. Él va y me busca cuando ve que ando mal. Pero me cae gordo porque va y me busca. No, tenlo con mucha estima. Te está buscando porque te va a ayudar. Pero hace lo contrario, ¿verdad? ¿Vamos bien? Otro, así rapidito. Dice los ancianos que gobiernan. Si la gente no se somete, no puede gobernar. No hay autoridad. De nada sirve que yo hable, exhorte, vaya a tu casa, si tú no me quieres recibir, o pones oídos sordos y yo te doy consejo y tú, vaya que se vaya. No hay autoridad. En realidad no estamos gobernando. Estamos pintados, como decimos. ¿Sí? Entonces, para que una iglesia, una congregación de creyentes se distinga por ser humilde, tenemos que empezar por sujetarnos al liderazgo bíblico. Y si el liderazgo no es bíblico, tienes que ir con la palabra y hablar a la mesa y decir, este hermano no es bíblico por estas razones. Y dice, sí, se tiene que sentar. Pero si es bíblico, te tienes que sujetar. ¿Sí? Así que, hermanos, por favor, ora por humildad para que el Señor te la dé y te dé gracia para someterte, de sujetarte a tus pastores. Ellos te aman, hermano, y desean lo mejor para ti. Escúchalos, búscalos, obedécelos y ámalos. ¿Está bien? Pero además, el punto 2, para fortalecer a la iglesia y ser humilde, tenemos que someternos unos a otros. ¿Cómo está la cosa? Ahí dice, todos sumisos unos a otros. ¿Y qué más? Revístete de humildad. Esa palabra revestirse es como ponerse un delantal. Ponte algo encima, átate algo encima. Es una manera figurada de cubrirte con una actitud humilde. Es algo que se debe notar, pues. ¿Sí? Es algo que dicen, Carmín es humilde porque se le nota. ¿Sí? No es algo interno y que ya, aquí lo tengo en mi corazón. No, es algo que se nota, es un fruto, es una característica, es algo evidente. ¿No? Ahora sí, bueno, ¿qué es ser humilde? La palabra en griego está larguísima, está horrible la palabra, pero viene a decir
de poca importancia mental. Eso significa, de poca importancia mental. Es decir, es aquel, describe como la actitud de alguien que sirve voluntariamente, incluso en las tareas más bajas, sin buscar reconocimiento. ¿Se entendió? Pero es muy rebuscado. ¿Sí? Es alguien que sirve voluntariamente, aún en las tareas más bajas, sin buscar reconocimiento. ¿Te fijaste? Más o menos lo que da a entender el Espíritu Santo al usar esa palabra. Es decir, que si alguien tiene una autoestima alta, no es humilde. No es humilde. Es todo lo contrario. Yo por años me metieron en la idea y enseñé tener una autoestima alta. Es más, di conferencias sobre eso. Es mentira, es todo al revés. Va en contra, es un concepto del mundo, es un concepto de la psicología y está en contra. Va en contra de la humildad. Una persona con un concepto alto, una autoestima alta, no puede ser humilde y difícilmente someterá a los líderes y mucho menos a los de la congregación. Es decir, alguien humilde tiene un concepto sencillo de sí mismo. No se da mucho valor a sí mismo. No se acredita honor, mérito o reconocimiento. ¿Sí se entiende eso? Es alguien que a sí mismo no se alaba ni se exalta. En muchas ocasiones me tocó ver, quiero dar testimonio, no estoy hablando de esta iglesia, quiero dar testimonio, quiero dar gracias a Dios porque me ha usado para evangelizar todo Mochicago. ¿Qué es eso? ¿Dónde quedó Dios ahí? En segundo. ¿Quién quedó en lugar uno? Yo. Te digas que me exalté. Soy yo muy espiritual, muy humilde. Le di gracias a Dios. No, en el fondo yo me estoy exaltando y Dios está en segundo. Muchas veces hacemos eso, ¿no? Yo doy gracias porque mi hija la exentaron y sacó 10. Ay, ¿dónde está Dios ahí? Buscas un reconocimiento para mi hijo, mi hija. Y el pobre chamaco que apenas puede pasar con 7. O sea, te fijas como cosas que parecen muy humildes, pero es una manera de yo, humanamente, mi corazón engañoso quiere que todos se enteren de lo que estoy haciendo, cómo le sirvo a Dios, qué útil soy. No es así. Es alguien que aunque sirve, no siente que él es el responsable, no piensa en reconocimiento y no busca que lo honre. Te fijas, nunca le dieron las gracias a mí cuando yo serví. Ay, cuidado con esos pensamientos. A mí nunca me reconocieron y a la hermana sí. Ay, cuidado, tienes problemas de humildad. A lo mejor es verdad, pero tienes problemas de humildad. Cuando tú sientas que debes ser considerado en algo, cuando tú sientas que debes ser mencionado en algo, cuando tú piensas tomar un lugar sobre los demás, es porque tienes problemas de orgullo y estás batallando para revestirte de humildad. ¿Sí? Cuando alguien busca sobresalir por medio del protagonismo, es falta de humildad. ¿Sabes que hay ministerios peligrosos en la iglesia? Hay ministerios peligrosos. ¿Sabes cuáles son los más peligrosos? No es el de la limpieza, lavar los baños. Eso no es el más peligroso. Estos de aquí. El del púlpito y el de la alabanza, los cantos. Son bien peligrosos, porque ahí uno de repente le empieza a gustar a que lo ven, lo respetan, me hablan diferente, ¿no? Sobresalgo. Cuidado con eso. ¿Se acuerdan cuando David era joven y ya estaba al mando del rey Saúl? Y Saúl le dice, mira, si vas y haces eso, te voy a dar la mano de mi hija. ¿Sí? ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Que diga algo gracioso o qué? ¿No? Ok. ¿Y qué crees que le respondió David cuando le dijeron eso? No lo busques, se lo voy a decir. En 1 Samuel 18:18, fíjate lo que dijo David al escuchar eso de Saúl. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? Autoestima baja. ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel? Para que yo sea el yerno tuyo. O sea, diciendo, ¿no merezco? O sea, ¿cómo te fijas si me das ese honor? Si yo no soy nadie. ¿Te fijas la humildad? ¿Sí? Eso es humildad. Se decía, creo que se lo puse, el varón Moisés como ese era muy manso, o sea, humilde, más que todos los hombres sobre la tierra. ¿Y quién fue? Un gran personaje, digno de imitar. ¿Sí? El mismo Señor Jesús que dijo, aprender de mí, porque soy manso y humilde. Como Dios mismo es humilde, sí, entonces no es una debilidad,
Es una virtud que debemos imitar. Debemos revestirnos, ¿verdad? Hace muchos años, en una iglesia, un liderazgo había escuela y culto, muy similar aquí, ¿no? Pero se notaba, es una anécdota, que en el culto iba casi el 100%, y en la escuela dominical el 20% de la iglesia, porque si podían ir todos. Porque les era domingo, me voy a levantar tarde, voy a descansar un poco más, llegó hasta el culto, la escuela no es tan importante. Entonces el liderazgo dijo, vamos a hacer algo, vamos a voltear, que primero sea el culto y después va a ser la escuela, sin avisar. Sucedió eso. Entonces llegaron las personas, y los que siempre llegaban desde temprano a la escuela dominical, pues llegaron y acá, es el culto, sí, y se gozaron, primero el culto, después la escuela, no hay problema. Pero unas personas, nada más 3 matrimonios, que no iban a la escuela dominical, llegan y ven que están en la escuela dominical y se perdieron el culto, se ofendieron tremendamente. Y se lo hicieron saber al liderazgo. No te digo que esa decisión es correcta, pero la reacción de estos 3 matrimonios fue, ¿por qué no me avisaste? O sea, ¿no sabes quién soy yo? Ustedes me tienen que avisar, me tienen que tomar en cuenta. No hay nada de humildad en esas personas. A lo mejor estuvo mala decisión de liderazgo, no lo sé. Pero ¿por qué reaccionan así? Entonces, que yo soy el que más ofrendo aquí. Me voy, casi. No. Cuidado con eso. Mira lo que le dice Pablo. Yo pues preso en el Señor, otra vez. El rogón de Pablo. Ruego que andéis como es digno de tu llamamiento, de tu vocación, con que fuiste llamados. ¿Cómo dice? Con un poco de humildad. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Sí? Soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Y solícitos en guardar la unidad. Esos que por cualquier razón dejan de venir. No están preocupados por la unidad de la iglesia. Batallan para soportar a los hermanos. ¿Por qué? Porque les falta amor. ¿Por qué? Porque les falta humildad. Así de fácil. ¿Sí? Hay que revestirse de humildad. Si yo no puedo soportar a mis hermanos o a algunos hermanos, si yo no les tengo paciencia a algunos hermanos, el problema es que me falta amor, porque no tengo suficiente humildad. ¿Verdad? Ok, vamos más rápido. Alguien humilde se someterá a los demás hermanos. ¿Sabes cómo? Cuando un hermano, ya no estoy hablando del pastorado, ahorita el hermano Brian habló de la membresía y dijo muchas palabras muy ciertas y muy correctas, y yo iba a meter mi cuchara, pero dije, no, ya los voy a exhortar mucho en el sermón y voy a exhortar aquí, pero hay personas que tienen mucho sin venir, y dijo Brian que era un pacto de los dos lados, nosotros cuidando el miembro, cuidando a los demás, y los demás cuidando al nuevo miembro. Te aseguro que la gran mayoría no ha buscado a esas personas. ¿Por qué? Son varios que no han venido. ¿Por qué? Porque te falta humildad, te falta amor por los hermanos. Puedes agarrar un camión que te lleve a tal lado, no te va a salir muy caro, pero no lo hacemos. ¿Cómo vas a ir a exhortarlo? ¿Sí? Entonces, cuando alguien vaya a exhortarte, estamos hablando de someternos unos a otros, ¿cómo lo vas a tomar? ¿Cómo lo vas a recibir la exhortación? ¿Te vas a negar el que te encuentre? ¿No vas a contestar el teléfono? ¿Dejas en visto el WhatsApp, que es lo que hacen muchos? De esa manera no se sienten tan culpables. Pero es una clara rebeldía aún así, El que tú lo veas y no contestes es una clara rebeldía. Te lo digo, lo ve Dios y tú. Una manera de someternos unos a otros es sirviéndonos, ¿verdad? El ministerio más sencillo y común que está en todas las iglesias y que casi cualquier miembro puede hacer si no tiene un problema físico, una discapacidad, es el ministerio de la limpieza. ¿Y sabes qué? Hay hermanos que ni siquiera se comprometen a servir en eso. Ni siquiera, ¿cuándo me toca? ¿Ya me tocó? No. ¿Por qué? Porque no tienen humildad. No tienen humildad.
Van a meter argumentos y pretextos. Cuando los demás... Ok. A veces deberíamos de ver como un honor el servir a los hermanos, en lo que sea. Así deberíamos de ver, que es una manera de someternos. Es un honor para mí servir al hermano. Así debería de ser. Voy a sacar otra vez el limoncito sobre la llaga. Las personas que llegan tarde, habitualmente, no estoy hablando de, mira, se ponchó la Yukon y llegaron tarde. Ay, no, se ponchó, obvio, no. Los que tienen el hábito de llegar tarde, ¿sabías que en el fondo es un problema de orgullo? Son personas que les falta humildad. Mis asuntos, mi estilo de vida es más importante que el culto. Hey, es miércoles de oración, no voy a llegar a las 7. Aunque no lo dicen, eso es lo que dicen. Que no ves que estaba ocupado haciendo esto. O sea, no seas legalista. Sí, ya sé que el culto empieza a las 9. No voy a llegar a esa hora porque tengo cosas que hacer. Wow. Cuánta humildad, ¿verdad? Mira, a Dios le fascina ese fruto, la humildad. Mira, no se le alcanza a ver. Dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, lo recto. Amar la misericordia y humillarte a tu Dios. ¿Y qué es humillarte a tu Dios? Obedecer la palabra. ¿Qué dice la palabra? Sométete al liderazgo, sométete unos a otros y sométete al Señor. Eso es humildad. Sin rebuscarle mucho. ¿Te acuerdas? Hace ya como un año vimos las bienaventuranzas, que hace poco el hermano Manuel la volvió a dar, que dice, los pobres de espíritu. ¿Quién es un pobre de espíritu? El humilde. El que tiene un concepto pequeño de sí mismo. El que no piensa más de sí mismo. Ese es humildad. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver el punto último, sometiéndose al Señor. Fíjate lo que dice. ¿De dónde viene esto? Sometiéndose al Señor. Dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, ya lo vimos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Y Pedro lo dice. Porque Dios, y eso es una promesa, negativa y positiva. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Entiendes? Y entonces 6, humillaos pues, o sea, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la conclusión? Pues humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. ¿Cómo lo voy a hacer eso? Pues echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿por qué debemos hacer eso? Porque Dios resiste. ¿Qué quiere decir? Dios se opone. Dios está contra los soberbios. ¿Sí? ¿Y quién es el soberbio? El que no se humilla. El que no se humilla. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres en lo espiritual que te vaya mejor? ¿En tu ministerio? ¿En tu servicio? ¿En tu trabajo? ¿En tu familia? ¿Con tu pareja? ¿Con tu novio? Humilla. Humilla. ¿Sí? Yo normalmente en las reuniones de matrimonio siempre digo la misma cantaleta, ya parezco grabación. Entonces, la verdad, todos los matrimonios tienen problemas, todos, unos más gruesos que otros. ¿Y la solución se descuenta? Humillarse. La llave para resolver los problemas de toda persona, no nomás del matrimonio, es la palabra. Pero la mano que agarra la llave es la humildad. Mucha gente está en pecado y le dice uno, tienes que hacer esto. Y no lo hace. ¿Por qué? Porque no se humilla. Ya saben lo que tienen que hacer. Ahí está la llave, pero no la agarro. No la agarro porque ando mal. Traigo coraje, traigo rencor, traigo amargura. No puedo arrepentirme. Agárrala. Sin humildad no te puedes ni arrepentir. Es la llave para toda la humildad. Es un bendito fruto. Todos los problemas que tenemos nosotros es por falta de humildad. ¿Sí? Entonces, humillarnos. Si no nos humillamos, estamos chocando contra el Señor. ¿Quién pelea contra el Señor? ¿No? ¿Quién se le ocurre pelear contra el Señor? Los soberbios. Es lo peor que puedes hacer. ¿Quién puede contra el Señor? Nadie.
Nomás por lógica yo me humillaría, digamos, ¿no? ¿Verdad? Fíjate cómo ve Dios otra vez a los humildes. Isaías, famosísimo, dijo así, el alto y sublime, como diciendo, el alto, lo más grande y sublime que existe en la creación, dice, el que habita en la eternidad. ¿Quién habita en la eternidad? El Eterno. Dice, y cuyo nombre es santo, dice, yo habito en la altura, como siendo una distinción, mira quién soy yo, acá estoy yo, y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, yo estoy con ese que es poca cosa para el mundo, ese que se humilla, ahí estoy yo con ese. ¿Sí? ¿Y para qué? Para vivificarlo, dice. O sea, para bendecirlo, para darle gracia. En cambio, los que se son, los soberbios, los que no se quieren doblegar. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante. Otro de Isaías. Dice, mi mano hizo todas estas cosas. Me dicen, fíjate quién soy. Yo hice todo, yo soy el creador. Y todas estas cosas fueron, dice Dios. Pero, miraré, me llama la atención. Me hace voltear ese sujeto, pobre y humilde, de espíritu. ¿Y cómo sabemos que es pobre y humilde? Porque tiembla ante su palabra. ¿Quién es el que tiembla ante su palabra? El que se somete a lo que dice la Escritura. ¿Cuál es ese? El que se somete al liderazgo, el que se somete unos a otros y el que se somete al Señor. Es este. Es este. ¿Sí? Ok, entonces, da gracia a los humildes. Los bendice prácticamente. Esa es una promesa positiva. ¿Quieres que Dios bendiga a esta iglesia? Vamos a humillarnos todos. Humillémonos. Hay muchas cosas de que arrepentirnos y humillarnos. Pero hagámoslo. En lo individual y luego en lo colectivo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice y Dios lo demanda y lo espera de nosotros. Entonces debemos ser una iglesia que se somete al liderazgo bíblico. Una iglesia que se somete unos a otros y sobre todo una iglesia que se somete a Dios, que se somete a la voluntad divina. ¿Verdad? Entonces, ya casi para terminar. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Cómo me humillo? ¿Cómo me humillo? Dice, aceptando las pruebas, las consecuencias, las situaciones, los problemas, las complicaciones, lo que está sucediendo en mi vida. ¿Cómo? Con contentamiento en el Señor. Eso es lo que me está diciendo ahí. ¿Él es poderoso? No, Él es todopoderoso. ¿Sí? Su mano tiene todo bajo control. Mi humildad se hará evidente en medio de las situaciones, en cómo yo reacciono. Por eso empezamos con lo de la tribulación, la pandemia. ¿Cómo reaccionaron muchos ante esto? ¿No? Muchos decían después de los 3 meses, ya quiero congregarme. Pues no es cierto, no vinieron. ¿Qué pasó con esa hambre? ¿Qué pasó con ese anhelo? Entonces, en medio de la prueba es lo que sale verdaderamente, lo que está en tu corazón, como veíamos aquel ejemplo de la taza, ¿no? Una taza llena de veneno, échale cualquier cosa que va a salir veneno. Está llena de miel, échale lo que sea, va a salir miel. ¿Qué sale? Lo que está dentro. ¿Sí? El cómo yo reciba las situaciones manifiesta si hay humildad. Alguien soberbio manifiesta su inconformidad, enojo, amargura, caen en depresión, ¿verdad? Alguien humilde le va a doler mucho, va a sufrir mucho, pero se dejará llevar por Dios, aceptando con gozo la voluntad de su Señor, esperando el tiempo que Él decida exaltarlo. ¿Se entendió la diferencia? Recordemos que toda prueba es para crecer espiritualmente, es para desarrollar el carácter cristiano. Por eso, cuando comenté al inicio, por el hermano Rey y yo platicamos, los fuertes van a salir mejor, van a estar más maduros, más firmes en el Señor, ¿verdad? Entonces, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, cuando alguien es humilde, alguien que se humilla, alguien que verdaderamente le confía en el Señor, ¿qué hace? Pondrá todos los afanes.
Yo caigo en ataques de ansiedad, ataques de depresión, quiere decir que le aventé unas cosas al Señor y las demás me quedé yo, porque no confío en Él. ¿Me explico? Dice, échale toda la ansiedad, todos los problemas, y haz lo que te toca hacer y espérenme, que es la parte más difícil. ¿Sí? Esa es la parte más difícil. Cuando yo era niño, muy pequeño, yo veía de repente, veía a mi papá grandote, que platicaba con mi mamá y decía, hay un problema. Y platicaban problemas, que se enfermó alguien, que alguien está enfermo en la familia, problemas económicos, algo pasaba, yo los veía, y decía, ok, hay problemas en la casa. Pero yo no entendía, y yo seguía jugando. ¿Qué pasó? Porque yo tenía mucha confianza en ese hombre. Él iba a resolver. Yo no sé cómo lo iba a resolver, pero ese hombre lo iba a resolver. Porque yo era un niño que confiaba en su padre. Yo soy un hijo de Dios y yo sé que Él es todopoderoso. Yo no necesito saber por qué envió pandemia. Yo no necesito saber por qué decidió mandar el COVID. ¿Me explico? Él no necesita darme esa explicación, pero yo confío en Él. ¿Me explico? Que soy su hijo y me va a cuidar. Cuida, no que no me voy a enfermar. ¿Me explico? Yo confío en lo que Él está haciendo. ¿Sí? Mi obligación es hacer lo que me corresponde y Él va a ser el rey. ¿Estamos? Ahora sí, terminando. ¿Queremos fortalecerla? Tenemos que ser humildes. ¿Cómo voy a ser humilde? Sometiéndome al liderazgo bíblico, sometiéndonos unos a otros y sometiéndonos a la voluntad del Señor, independientemente de la situación que estemos viviendo. ¿Amén?